Bueno, buenas noches, Chalchuapa. Aquí nuevamente con las Cuscacharlas, teniendo aquí un invitado de lujo, al, al gran y conocido Hugo Lucero. Ya conocido de muchos, pues ha trabajado bastante en la cuestión política. Desde que vino del extranjero, pues está bastante interesado en lo que pasa en nuestro terruño. Y pues qué bueno, tiene mucha experiencia que contarnos desde su punto de vista. Y bueno, como él tiene también, es bastante histriónico en el sentido de que tiene bastante formación, ha leído mucho, ha viajado. Entonces esta plática va a estar simpática, pienso yo, va a estar bastante amena y vamos a hablar de todo. O sea, aquí hablamos de todo, pero en serio. Pues, pues tienes la palabra, podemos empezar con lo que quieras. Sí. A mí me gustaría saber un poco de su trayectoria, porque no lo conocemos. Por lo menos yo, que soy extraño a estas tierras, como que... Sí. Yo quiero agradecer primeramente a ustedes que están sintonizándonos y están pendientes de lo que está pasando con las Cuscacharlas, ¿verdad? Sí, me gusta la expresión. Un agradecimiento porque de esta manera nosotros no podríamos estar aquí si ustedes no van a participar. Me encantaría que tomaran un lápiz o un papel y hagan anotaciones, y si algo no les parece o están en desacuerdo, que espero que sí, porque yo manejo la teoría de que hayan contradicciones, sí, porque eso nos va a permitir encontrar un punto de verdad suyo, su opinión y la mía y la de los compañeros también. De esa manera podemos salir adelante de este hoyo donde nos encontramos. De otra manera va a ser difícil estar reproduciendo lo mismo que hemos venido trayendo desde hace muchos años en nuestro país, que el autoritarismo, el que mi palabra es la que vale, y todavía tenemos ahí en unos partidos, incluso en el partido Nuevas Ideas está apareciendo algunos: yo soy la autoridad, aquí yo soy el que me han puesto, yo soy el que dirijo. Mentira, no es así. Es el pueblo el que dirige, es el pueblo el que manda, es el soberano, el que tiene el poder. Que no lo queremos entender es otro nivel. ¿Por qué? Porque tenemos un chip que venimos arrastrando políticamente, socialmente, emocionalmente o psicológicamente, de que, porque soy un profesional y aquel vendedor de ticucos o el vendedor de paletas o el de minutas o el de dulces como el de mi padre, no tienen la capacidad para poder pensar. Hombre, qué error más grande. Es cuando sienten con más ahínco la interpretación de la sociedad. Bueno, ya me estoy metiendo, ¿verdad? Pero lo interesante es que yo vengo de un hogar, pues aquí decimos humilde, yo digo que vengo de un hogar rico. Sí, yo vengo de un hogar millonario. Muy dulce. Muy dulce. y en realidad mi padre, ya muchos lo conocen en este pueblo, Roberto Lucero. A él le decían un apodo que honestamente le voy a decir, yo sí tengo poder de hacerlo. No me gusta mencionarlo, aunque sé que el pueblo lo amó. Un vendedor de dulces muy conocido, un hombre que amó el fútbol, el Roberto Alfonso Lucero. Andaba con su cajita vendiendo dulces y allá llegó y así murió. Entonces, de ahí vengo. Mi madre, una doméstica que trabajó con personas que, pues, pretendieron tener dinero, y también ella ayudó en esas casas de ricos. Esa es mi cuna. Y viví pues mi niñez, mi primera infancia, segunda infancia, tercera infancia, si podemos decir, hasta los 12 años, todavía seguí hasta el bachillerato, viviendo en mesones. Si alguien sabe qué es vivir en mesón, es quizás lo más bello que puede haber. Es la convivencia pura, es la esencia de conocernos. Y el chambre se conoce como la mejor materia para poder entender al otro, ¿verdad? Porque allí está la esencia del chambre. Y aquí dice, vamos a erradicar el chambre. No, hombre, el chambre es algo propio de nosotros. En estos mesones lo único que se
a mí no mucho me gustaba, pero lo viví, eran los baños sanitarios. Ah, sí, es horrible. Eso era horrible, porque Compartido. sí, Compartido. y para bañarse se ponía un saco de pitas de café, ¿verdad? No voy a decir el nombre porque no me están dando nada. Entonces uno ponía el saco así y se empezaba a bañar y de pronto se soltaba el saco y lo miraban chulón a uno. De ahí vengo, de esa esencia. Naturalmente mi madre, ella... Hay una combinación, lo voy a hacer rápido. Mi madre perteneció y pertenece a la Iglesia Bautista. Y yo tengo esa línea teológica y mi formación también. Entonces, incluso estudié en el Seminario Bautista en Santa Ana 3 años teología. No me gradué, incluso me iban a mandar a Costa Rica a terminar un máster en teología. Pero como descubrieron de que era muy comunitario, ¿verdad? Entonces, de esa manera me cortan del seminario y entro a la universidad. Pero antes de eso, naturalmente, ya era maestro. A los 17 años entré al Plan 3 en Ciudad Normal, Alberto Maferrer. Ahí estudié para maestro. Ahí A los 17 años. Sí, 17 años tenía cuando yo salí. Y ahora es posible que alguien sea maestro a los 17 años. Pues Existen No, lo que pasa es que él entró a los 17. yo entré a los 17, es que como era un plan también especial. Sí, yo entré a los 17 años. El plan se llama Plan 3. El Plan 3 consistía, y los que son maestros pues saben que había Plan 1, que los que estudiaban noveno grado se iban a sacar el bachillerato a Ciudad Normal Alberto Maferrer. ¿Dónde era eso? En Sitio del Niño, donde está ahorita el batallón Atlacat. Allí era Alberto Maferrer, Ciudad Alberto Maferrer. La normal que La decía. normal, única, nada más. Sí, entonces, estando allí, el plan consistía 3 meses adentro, becado, el 100%, y ya salías preparado y el Ministerio de Educación te daba un coreograma y te mandaba a los cantones más refundidos donde no había escuela. Era para enseñar principalmente a leer y escribir. A leer y escribir, sí. Pero ya esa es otra experiencia que habría que valorarla también, porque de esos 3 meses te ibas 3 semanas para el cantón y 1 semana de regreso todos los meses a Ciudad Normal. Y fin de año, a partir de noviembre, diciembre y enero, metido ahí en Ciudad Normal. Después regresábamos a lo mismo, eran 3 años. Así de que esa fue mi formación. Naturalmente que al llegar a las escuelas, a los cantones, a mí me mandan a un cantón que se llama Cantón El Despoblado, jurisdicción de Santa Rosa, Huachipilín. Y pues había una escuelita, solamente tenía primer grado. Yo que dentro tengo 50 niños en la mañana de primero, tengo 45 niños de segundo grado en la tarde, divido la tarde entre los segundos y los jóvenes que tenían 18 y 22 años que se quedaron en tercero y cuarto grado. Yo los agarré también. Y en la noche tenía un programa de, no sé si alguno lo debe conocer, el programa de Pablo Freire, que se enseñaban a leer a los campesinos en 30 días. Sí. La palabra generadora. Esa era la metodología. Muy bonito, sencillo. Simplemente el campesino decía, ¿de dónde vienes? De la milpa. Milpa. ¿Qué usaste en la milpa? Una cuma. Cuma. O sea, todo aquel vocabulario que ellos conocían. Claro. ¿Sí? Entonces, así aprendían a leer. Tal vez no en 30 días, pero en 60 días pues ya podían leer. ¿Y toda esa carga laboral, digamos, cuántos años tenía cuando la tuvo? ¿Cuántos años tenía yo? Ajá. Sí, yo tenía, bueno, entré de 17, empecé 18, 19, 20... me dieron el título de maestro, por cierto, que fue otro bachillerato, porque hice 2 bachilleratos, el bachillerato académico y el bachillerato pedagógico. Entonces, tenía por cumplir los 18 años. Imagínese, yo veo a los bichos ahorita de 18 años y decirle, vaya, vas a tener 3 clases en la mañana, vas a tener una en la tarde y otra, y son 50 bichos. Ahora una persona de 18 años no tiene
no sé, la seguridad de uno mismo para, no sé, callar a esos 50 bichos por lo menos, ¿vea? Sí, Hay un sí. cambio bien drástico de la formación, ¿vea? Porque ahora yo no veo capaz a una persona de 18 años. Bueno, en ese tiempo también han de haber sufrido algunos muchachos, ¿va? Y muchachas que iban a hacer ese trabajo, aunque mujeres no mandaban a los cantones. ¿No? Cómo no, sí, era increíble todo el proceso. Pero era que más o se menos llevaba. normal, ¿o no? O sea, era más o menos lo común que se hiciera, ver a un muchacho de 21 22 años Dando clases. Bueno, que Sí, también era muy sano en ese tiempo, ¿verdad? era bastante sano. Bastante sano el ambiente. ¿Sano en qué sentido? De que no habían maras, no habían muchos ladrones, era muy raro eso. La gente era más sencilla, pues, más simple la vida, ¿no? Sí, pero ya, por ejemplo, en el 78 que yo empecé, en el 79, el 78 fue calmado. Yo dormía afuera de las casas, está el camino, hay un polletón. Ahí yo dormía a la par del polletón, a la par del camino, y en una cuja. ¿Saben qué es una cuja, verdad? ¿No? No. ¿Una tijera? Una tijera, una cama, Una cama de tijera. De tijera, Esa sí, que de se- lona. que- Con una Correcto. lona. Entonces yo dormía allí, pero doña Rosita, que todavía está viva y ojalá que pueda ver este programa, doña Jovita y doña Rosita ahí en el Cantón del Despoblado, que hace poco las fui a visitar. Ellas se levantaban a las 3 de la mañana y empezaban a poner las rancheras, ¿verdad? Y la ranchera que más me acuerdo es aquella que decía, me caí de la nube en que andaba, y yo todo desvelado, y empezaban a tortear. No, hombre, era una esencia de nuestra gente, de Diferente. sentir, sí. Entonces, por eso los niveles de conciencia se van dando, las convicciones. Es que yo puedo observar políticos ahorita en donde se les siente, se les nota cuando sudan de que hay un interés, Sí. pero un interés mezquino. Sí. Sí. Pero cuando uno ha arrancado desde muy joven a ver el sufrimiento bueno, tal vez no fue, yo lo veo como sufrimiento, pero esa gente es feliz. Sí, hombre. una vida. Sí, levantarse a las 13 de la mañana, poner la cal para el maíz, echar las tortillas de maíz, no de maseca, ¿verdad? Y empezar ellas a cantar esas rancheras en la mañana y empezaban pues a chambrear también, ¿verdad? Y pues el maestro ya no podía dormir, tenía que levantarse para poder también participar del ambiente. ¿Y cree que todo ese escenario de esa época, todo ese escenario que usted ha dibujado y que usted lo vio, la salud mental de las personas en esa época, cómo la podría contrastar con la salud mental moderna? Bueno, la salud mental, si no hay un miedo convertido en eso que roba la paz, pues naturalmente que la gente puede estar más segura. Y son personas del sí o no. Entonces, lo que yo puedo entender de ese tiempo, que los agricultores o campesinos, con todo respeto, que me encanta la palabra campesino, no eran hipócritas, era el sí o no. Y tenían una carga humana afectiva de que cuando uno llegaba inmediatamente a matar una gallina y hacer la sopa y aquel ambiente tan ameno de que uno se sentía mejor que estar en familia, porque era la propia familia. Ahora bien, por el año 1978-79, ya las cosas se empiezan a ver peor por la formación de los grupos del partido, bueno, ya no era partido en ese tiempo, el FMLN. Entonces ya los grupos empiezan a radicarse en los cantones, en las montañas y especialmente en esta área. Y ahora la cosa ya no era tan sana. Ya no era tan sana. ¿Por qué razón? Porque ya también el ejército estaba ya a la expectativa. Por ejemplo, la experiencia que yo tengo en ese cantón, si cuando yo llegué, yo fui a sustituir a un maestro que se llamaba Óscar Armando Echeverría. No sé si él está vivo o está muerto, pero aquel estaba pues bien metido trabajando en clandestinidad. Sí, correcto. Entonces cuando la guardia llega,
preguntan por don Armando y me llevan a mí, porque mi nombre es Hugo Armando. Entonces yo tenía apenas como 3 meses de estar trabajando en ese cantón y me llevan para Santa Rosa, Huachipilí, y me meten en una cárcel más o menos de este porte y yo he metido allí. Bueno, ya me habían dado mi penqueada, la famosa penqueada que dan. Entonces yo entendí de que cuál era el ambiente que se estaba formando. Ya la salud mental ya no era la de paz. Porque fíjese que hay muchas personas, sobre todo las personas que tenían un pensamiento de derecha, decían que al campesino lo arruinaron con las ideas y con todo eso. ¿Qué piensa ustedes? Bueno, naturalmente estamos hablando de un pensamiento mecánico. Claro, ya le quitaron su rendimiento, vea, ya no rinde. Sí, ya no piensa por sí solo. Ahora habla con un campesino. Hoy tiene su criterio propio. Claro, no voy a generalizar el 100%, pero estamos hablando de un buen porcentaje. En donde si tú vas ahorita a ese cantón que yo he estado mencionando, como otros, vas a La Isla, vas al Abogado, vas a Zapotillo, vas a un cantón que se llama el Llano de la Majada, donde un maestro de aquí, Chalchuapa, trabajó allí, Mario Campos. Y naturalmente nosotros los combinábamos en nuestros puntos ideológicos para ayudar a la gente. Ahora bien, ahora esos lugares tienen un avance increíble. Y me encontré casas con piscina, Sí. de doble piso en el despoblado del domingo antepasado. Y yo me quedé, wow, después de que cuando yo estuve solo eran ranchos. Entonces, el pensamiento ha trascendido. ¿Por qué? Porque también ha habido emigración. La migración. Sí, claro, las remesas construyeron esas casitas, capaz. La mayoría de los de esa área se fueron para Kansas, ¿verdad? Entonces, por eso le llaman a la pequeña Kansas. Porque ¿A dónde es ese lugar? El cantón El Despoblado, jurisdicción de Santa Rosa, Huachipilín. Y ahora es accesible llegar de Betapán, se agarra la troncal del norte, ahí vas a encontrar Es en Santana, sí. el río Lempa. Entonces es un lugar Entre muy lindo. Chalatenango y... Entre Chalatenango y y Santa Ana. Santa Ana. Esa es la frontera, llamémosle, ¿verdad? Sí, sí. La línea. Pero me encantan las preguntas porque ya esto se ha venido perdiendo la esencia de nuestros campesinos. Incluso mucha gente piensa que decir campesino es una ofensa. Y no, hombre, si no hay campesinos, No comemos. Claro, dijo por ahí alguien, ¿verdad? Sí. Entonces yo les tengo mucha admiración y estoy trabajando arduamente porque fue uno de los puntos de la plataforma que planteé cuando estábamos en las internas, que trabajar con la gente del norte. ¿Cómo es posible? Ustedes saben de que la gente trabaja para producir maíz y frijol y cuando tienen sus carguitas de frijol y de maíz, llegan los rateros y se van a enojar conmigo, que se enojen, ¿verdad? Pero llegan a comprarle el quintal los coyotes, sí. Llegan a comprarlo y todavía le piden rebaja, sin darse cuenta el trabajo arduo que tiene de estar en el campo. Pero bueno, esas son cuestiones que es inevitable, ¿verdad? El que se mete al negocio si quiere ganar dinero, pues busca la mejor ganancia. Sí. Eso no lo puedes evitar. Aquí el problema ha sido siempre el sistema, el gobierno, que no ha tenido, digamos, la capacidad de exigir precios de garantía para la producción agrícola, porque ahí sí, óyeme, en todo el mundo los campesinos, bueno, sobre todo en los países desarrollados, los campesinos viven bien. Sí, ¿Por qué? claro. Porque el gobierno sabe que los precios de los alimentos no pueden ser muy altos, ¿verdad? Siempre, si el campesino trabaja solo sin que le den un apoyo económico, no sale adelante en ningún lugar. Como subsidiarlo, ¿verdad? Tienen que subsidiarse. Esa es obligación, hay que subsidiar al campesino, ¿eh? Y no solo subsidiarlo, sino llevarle la alegría de lo que se tiene en una ciudad al campo, no sé, todas las ventajas que puede tener uno en la ciudad, como el estudio cerca, Sí.
la diversión también cerca, los cines, cosas así. Se puede hacer. Llevarles el desarrollo, ¿verdad? Sí, para que pues sean más cultos, ¿no? Sí. Y que tengan una visión más amplia de lo que es la vida. Y que también aprecien la paz, la tranquilidad, porque como hay cosas bonitas que disfrutar, me gusta tener las cosas bien, ¿verdad? Creo que ahorita tiene que ver eso de la teoría de la ventana rota, ¿verdad? Que medio está una cosita medio fea y la gente ya no cuida y deja las cosas todas descuidadas. Claro, y los espacios públicos no son, la gente no los toma como de ellos, sino que los ve como espacios de la alcaldía. O espacios del Estado, que ellos, bueno, pueden entrar y salir, pero no los ve como este es un espacio público, algo que me pertenece a mí y debería de estar en buen estado, ¿verdad? O que me ofrezca la infraestructura mínima para que sucedan cosas, como yo lo menciono siempre acá. A las 5 de la tarde todo Chalchuapa sale en sus sillitas, pero en Chalchuapa no hay una sola banca para que la gente se siente. Entonces, es cierto. Sí, es cierto. Pero es una cultura que siempre así se hizo, o sea, nunca se pensó en ese tipo de cosas, la verdad, solo en los parques, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Pero sí, el Estado tiene que intervenir y ayudar al campesino a tener un mejor ingreso. Y ahí van a desaparecer los coyotes. Hay ese tipo de grupos sociales individuales, ¿verdad? Que son los que se aprovechan del desorden, pues viven de eso, ese río revuelto que han hecho este sistema, ¿verdad? Y si ven que un mercado ya no se puede, se van a otro y explotan otro mercado. Sí, explotan y en sí andan así. Como una cadena alimenticia, ¿verdad? Ahora es obligatorio de que el campesino se organice. Sí. Eso sí es obligatorio. Porque si él quiere seguir en su posición individualista de estar separado cuando el Estado les esté ya ayudando y todo eso, pues de todo modo van a ser víctimas de todos estos oportunistas, ¿verdad? Y que tienen la libertad porque en el sistema capitalista y en un sistema como este, pues está garantizado. Sí. Y eres tú el que decide si les pagas o les compras, lo que sea, ¿verdad? Pero si el Estado les apoya y además les da condiciones, esos se van a ir desapareciendo. Sí. Van a tener que buscar otro trabajo. Tienen que hacerlo y pronto. U otras víctimas que no sean los campesinos. Sí, otros que se dejen. Otro mercado expuesto, porque son mercados expuestos. Otro mercado vulnerable. Otro nicho. Sí, ¿no? cabal. Y se va a ir buscando las alternativas para que eso no suceda. Va a suceder, pero vamos a irlo bloqueando. Ahora, nosotros estamos visualizando, porque tenemos ya un par de años en este recorrido. Son ustedes los jóvenes, y ustedes jóvenes que nos están escuchando, son los que tienen que organizarse, no solamente los campesinos. Ahorita la zona del norte se ha organizado. Hay una cooperativa, se le entregó todos los DUI de los campesinos al ministro de Agricultura el domingo pasado. Y él explicó sobre el programa de reactivación del agro. Es increíble, es maravilloso, van a haber préstamos. No, y está muy bien, pero ahora tienen que aprender a trabajar en cooperativas. Exacto, Ese es otro boleto. Ese es otro, sí. Hay que estar ahí muy vigilantes, por lo menos el Estado, para que el dinero no se quede perdido como ha pasado en otras ocasiones, ¿no? En el tiempo de Duarte. Sí, cooperativas, por ejemplo, como la Magdalena, por ejemplo, eso fue de los campesinos. Cierto. Y terminó siendo ahorita de gente que no tiene nada que ver con los campesinos. ¿Por qué? Porque no estaban organizados realmente, sino que permitieron ¿cómo se llama? Que los que estaban dirigiendo hicieran de las suyas. Y al final dejaron perder. Sí, porque es un fenómeno bien particular de las cooperativas, porque como ya se intentó, ¿verdad? Todo eso. Hay algunas cooperativas que han funcionado. Sí, correcto. ¿verdad? Pero otras no. Pero, la mayoría se perdió. Sí, no, pero hay un fenómeno que hablábamos con Salvador, ¿verdad? Que es una cuestión humana, ¿verdad? Yo no sé por qué todo donde hay una directiva, donde hay un organismo cupular, ¿verdad? Se corrompe. Es que se arruina los que tienen el poder. Yo no sé. Son las estructuras piramidales, creo correcto. yo. Sí. Es esa pirámide, es ese tope, esa posición de poder absoluto que hace que todos se enfoquen para allá y todos
hasta hay un entendimiento mutuo. Bueno, vos me vas a cagar, pero Sí. yo también lo haría. Sí. Entonces está todo bien, mira, porque todos queremos llegar ahí al... Sí, no, y hay cooperativas que tienen la misma directiva por años y años y años y años, pero quizás tiene que ver con lo que dice don Mauricio, que no están organizadas. Pero es que las cooperativas funcionaron para cierta gente. La gente que mantuvo las estructuras, digamos, por lo menos del café, las cooperativas y los beneficios están todos controlados por Por el que más tiene. claro, por el que más tiene. Lo que ¿no? pasa es que en las cooperativas debe de haber una educación de todos sus miembros Correcto. para que la rotación de dirección, ¿verdad? Ujú. Vaya recayendo sobre cada uno de ellos. Pero si los miembros de la cooperativa no lo piden, entonces no va a suceder, ¿verdad? No, Porque tiene como que es un ser una organismo... obligación. Tiene que ser obligatorio. Pero el punto, pienso, de que es fundamental, por eso tiene que haber cambios profundos en la educación, porque las cooperativas tienen también su punto filosófico de cómo se están desarrollando. Y si lo vemos desde el punto de vista como tú lo has planteado, es así, pero se puede cambiar. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, diferencia entre lo que es un grupo y un colectivo es grande, pero aquí no lo sabemos. Y aquí un grupo es aquel en que tiene que haber un líder, el que controla todo, el que lo sabe todo, y que no permite que cuando el otro empieza también a despertar y a conocer y a sentir el liderazgo, entonces empieza a bloquearlo. Entonces, en los grupos aquí vulgarmente dicen de que se mete en la zancadilla o le pone el pie en el cuello al otro para poder saltar. Entonces, eso es lo que ha ocurrido mal llamadas cooperativas. Entonces, una cooperativa que lleve el trasfondo de ayuda mutua, es que esos son mis principios, ayuda mutua. Fíjese que ya lo hemos Trabajo, hablado acá sí, en el pero programa varias veces. Perdón. El ayuda mutua, trabajo socialmente útil, ese es determinante. Pero ¿qué vamos a necesitar ya? Digamos, aterricémoslo. Sí. Y en nuestra sociedad podrida, que no hay cooperación, que somos Y egoístas. sin educación, Sin educación. sin entendimiento, Sin oportunidades, sin sin valores. economía. ¿Qué diablos podemos hacer para poderle esa semillita a la gente de entender de que si me va bien a mí, te va bien a vos, y si te va bien a vos, me va bien a mí? ¿Ve? Correcto, O sea, sí. Es cuestión de inteligencia. Yo no creo que es una cuestión de inteligencia, porque puede ser la persona más inteligente del mundo. No me refiero a la inteligencia, digamos... Académica. Sí, esa es Sí. una habilidad. Ajá. Pero la inteligencia es el entender las cosas de la manera más objetiva. Eso. Pero- y eso a veces una persona muy Bueno, pero- preparada puede no verlo. Por eso, pero lo que estoy diciendo es de que cómo hacemos para llegar a esa utopía en que Ya empezamos, todos, ya empezamos. en que todos estamos en ese mismo lugar. Ajá, ¿ya? pero ya Porque la empezamos. única manera en que puede funcionar un sistema así es si todos, completamente todos, sin excepción, estamos en ese mismo acuerdo social y sintonía. Pero eso es utópico. Eso es utópico. Pero esa es la única total. manera que, Sí. que puede funcionar un sistema no, que no toma en cuenta estas cosas de eso que... es utópico, y además de eso, cuando tú preguntas ¿qué podemos hacer con esta sociedad desquebrajada? Y que como está desquebrajada no tenemos un liderazgo, bueno, hoy sí lo tenemos con Nayib, ¿verdad? Pero antes no había un líder en el gobierno que tomara realmente las riendas, entonces todo el mundo se apoderaba de querer ser el líder, y por esa razón surgieron estos pequeños grupos de dominio. Entonces, cuando ustedes aparecen en esto, que ya son como 2 programas o 3 programas que están sacando, ya empezamos el cambio, ya el joven empieza a ver otra dimensionalidad, de 2 dinosaurios aquí con 2 jóvenes, ¿verdad? Nosotros estamos ya de salida. Pero de todo lo que hemos venido trayendo, nuestra experiencia, como escultor, y yo como maestro, bueno, no maestro, sino que soy llamémosle, un obrero de la educación, ¿verdad? Porque yo así me considero, un obrero de la educación y un jornalero. Entonces, pero la experiencia que vamos teniendo y vamos a ir incentivando. Hay dos palabras fundamentales que me gustaría que ustedes las podrían desarrollar aquí. Y es motivación e inspiración. ¿Cómo motivar a esos jóvenes? Esto que estamos haciendo es motivarles. Ahora, necesitamos algunas cuestiones ya más prácticas. Claro, pero esto no más es directas. suficiente. Esto es una iniciativa Sí. personal de Sí. nosotros. Como que yo hablo más
Porque algo se tiene que hacer. Y yo estoy haciendo la pregunta en una manera de abogado del diablo, en decir, bueno, estamos tan jodidos que se puede hacer, ¿verdad? Es que sí, es cierto. Porque creo que sin, y lo he dicho un montón de veces, sin la participación del Estado directa, sin un Involucramiento. eso, involucramiento directo del Estado, no se puede hacer este cambio tan radical en la conciencia de las personas, porque no hay un alcance, no hay iniciativa que tenga el alcance tan universal del gobierno federal, digamos, y los gobiernos locales, que son los que tienen por lo menos en la situación en la que estamos, que nosotros siento que es una cosa de emergencia, ¿verdad? Sí. No es que podemos decir, bueno, en 25 años vamos a tener un salvadoreño consciente, sino que es una cosa de que el barco se va a hundir, ¿verdad? Si la cosa no, entonces tenemos que tomar, o no sé, medidas drásticas, o ¿qué se puede hacer, pues? O sea, Y es que es difícil, es un problemón grande, ¿verdad? Una situación... Es capaz el problema más profundo, ¿verdad? Sí, porque las medidas duras y drásticas generan ciertas consecuencias y las medidas blandas generan otro tipo de consecuencias, porque ya se ha visto en la historia, ¿verdad? La mano dura, súper dura. Sí, genera ciertas consecuencias, pero no ayudaron. entonces es bien difícil, es un problema bien grande el que plantea sí, Salvador. También, como pero hasta es dónde, importante hasta la dónde llega acción. el alcance, ¿verdad? Porque Creo que ahí está mi interioridad que yo tengo que proteger, y yo creo que el Estado tiene que también respetar el hecho de que si yo quiero ser una persona pura mierda, yo tengo todo el derecho de poder serlo, ¿verdad? Pero es que ahí venimos con lo de la ética otra vez. Pero es que, vaya, el gobierno chino ahorita lo que hace es a las señoras retiradas les paga para que vayan con una libretita por el barrio apuntando las acciones que ella considera que sean inmorales. Ajá. Y después eso se lo pasa al gobierno y eso te afecta en tu crédito social. Y hay un rating. Y hay un rating de crédito social, que Sí, después ya no es tienes cierto. acceso a los trenes rápidos, no puedes acceder a un trabajo, no puedes acceder a un... Entonces, ¿por qué el gobierno tiene que venir a decir, a dictar mi comportamiento y a decir este comportamiento está negativo? ¿Y sabe cuál es la manera de recuperar ese crédito social? Pagando dinero al gobierno. Entonces yo tengo que ir a trabajar, a sudar, para que me devuelvan mis derechos fundamentales. Entonces entran estas cosas que siento que tenemos que tener bien definidas, a dónde terminan las libertades individuales. Sí, Ese es sí. un modelo, ese es un modelo. Hay muchos modelos en el mundo entero. Ahora bien, nosotros no podemos trasladar un modelo de otro lugar aquí a nuestra esencia, porque nuestro medio cultural, nuestro medio ambiente, la forma en que el salvadoreño, como salvadoreño nos desenvolvemos, es muy propio. Entonces nosotros tenemos que irlo redescubriendo. Yo lo doy como un ejemplo del riesgo que puede llegar a tener esa mentalidad de que como colectivo, como ente regulador, tenemos que accionar en el interior de la gente. Sí, es que a lo que se y dictar también cuál tiene que ser el comportamiento. Sí, es que Salvador a lo que se refiere, según entiendo yo, es a ese riesgo que siempre que hay como distópico, ¿verdad? De que en ese momento donde el Estado por por el el bien y común. de perseguir el bienestar y un mundo feliz, ¿verdad? Como el libro aquel, llega un momento que empiece a dictar las formas de cómo pensar y de cómo y meterse en el fuero interno del ciudadano. A eso se refiere Salvador. ¿A dónde está esa frontera? Es interesante porque tú hablabas acerca de la inteligencia, tú también. Sí, y generalmente el concepto de inteligencia es la capacidad que tiene el ser humano para resolver conflictos. Si no hay esa capacidad, entonces es fácil de ser manipulado. Es lo que ha venido pasando en nuestro país. Que el que cree ser astuto porque tiene el poder político es el inteligente, o el que se memorizó 50 páginas de un libro, o porque tiene un léxico bastante desarrollado es el inteligente. No, es academicismo, sería la palabra. Entonces, no, esto aquí, si nos vamos para el campo, vamos a encontrar jóvenes con una claridad increíble de querer salir de esto, lo que ustedes están planteando. Entonces, ¿por qué no poner algunos planteamientos en una plataforma ya? Lo que nos están escuchando, ¿qué podríamos hacer? Hombre, hacer equipos de jóvenes o los que consideramos que podemos también aguantar el trajín de ir a un cantón y hablar con los jóvenes y escucharles a ellos, porque ya están cansados de que vayamos nosotros con el sermón. ¿Verdad? Esto hay que hacer, que el otro también.
ellos tienen la solución. Bueno, ¿O qué piensan hay ustedes? otra cuestión, sí, es cierto, es importantísimo involucrar a la gente y a los jóvenes principalmente, pero hay una cuestión que creo que es muy importante, la experiencia de todos los que trabajaron en cooperativa y Volviendo que vieron los problemas que se tuvieron y que dieron al traste con esa cooperativa. Esta gente dice, puede tener ideas generales, pero tal vez no ha llegado a profundizar en el mero meollo del problema, Cierto. ¿verdad? Entonces, pero esta gente pueden ayudar, o sea, hay que ver por qué fallaron, hacer el análisis y luego buscar una forma de no volver a caer en eso. Porque yo creo que lo fundamental es que las relaciones dentro de una cooperativa deben de ser de buena fe, para empezar. Sí. Desde la De buena fundación, fe. desde su concepción, digamos. Desde Sí, su concepción. sí. Y que todas las leyes que tienen la cooperativa y las obligaciones, responsabilidades y todo eso, tenga una razón humanista, principalmente no economicista, porque a veces ese es el problema, Sí. que a veces el valor se le da más a la cuestión económica. No, es que fulano siga dirigiendo porque como él sabe de números y todo eso. No, se trata de que todos aprendamos a manejar eso, ¿verdad? Y que no haya concentración de poder. Eso Vale, es pero importante. ¿cómo sería posible en la realidad que vivimos que se desarrolle eso con el comportamiento, los condicionamientos hasta familiares que tenemos de no dejar, de no soltar la guitarra, como dicen, ¿verdad? Entonces, ¿qué mecanismos podríamos poner en una estructura? O Eso sale entiende. precisamente en la plática de todos esos problemas, porque las cooperativas muchas veces se destruyeron por cuestiones de chismes, de malas relaciones. Como si fuera el colegio, ¿verdad? Sí, no solamente por alguien que se aprovechó de eso, sino Sí. que rompió Ignorancia. contrato. Pero ahí está el problema más profundo, que es una cosa de que va más allá de las estructuras, sino que es una Ya cosa del humano. entre nosotros, Sí, ¿verdad? sí. Psicológico. Podemos hablar de una relación similar, por ejemplo, Nuevas Ideas. Nuevas Ideas era como una cooperativa. Nos juntamos todos por un mismo... Con el concepto de horizontalidad. Ajá, sí. Recuerdo que ese era el discurso al principio, Sí. que es una... Y está bien el concepto, pero para eso hay que tener mucha más formación. Sí. Y como que autocontrol también, ¿verdad? Un poquito de... Sí, es que... Pero porque era es un que no, movimiento. es que si tú tienes autocontrol, esa es una cosa que hay que tener muy, muy claro. Uno no puede autocontrolarse. Si eres malo, no te vas a autocontrolar para hacer. No, mejor trata de ser una persona nueva y saber que tu personalidad es negativa, cámbiala. Pero controlarla no. Bueno, pero vaya, poniendo el ejemplo del río revuelto que mencionamos anteriormente del programa, que llegó la persona que ahorita está y lo que vio fue un gran relajo, vio así una luz en el trono y dijo con permisito, ¿verdad? Autocontrol sería decir, no, aquí lo que hay que hacer es... Yo creo que... Porque la tentación existe, usted la tuvo al ¿El ver, qué? o sea, La debe- tentación. la tentación, o sea, el de decir, qué? esta es una oportunidad y yo la podría tomar si tomo la decisión de hacerlo. Yo no tuve esa tentación. Ni yo. Si usted, lo que quiero decir es que si ustedes vez vieron tuve- la oportunidad, o sea, vieron Te voy a explicar algo que pasó para que los que están escuchando puedan comprender mejor. Todo partido empieza con movimiento. Un movimiento no tiene lineamientos. No hay. Es como esta plática, libre. Y estamos en movimiento, hagamos tal cosa, esto y el otro. Entonces, ahí se ven palpablemente los intereses de convicción de querer sacar adelante al pueblo. Y cuando hablamos del pueblo, estamos hablando de aquellas personas que todavía están comiendo con $1, los que pueden, ¿verdad? O con $2, porque nos encontramos con esa gente, ¿no es cierto? Así es. Entonces, como era movimiento, todos nos veíamos horizontalmente hablando, pues respetando nuestras capacidades. No obstante,
se volvió complejo porque dentro de este movimiento empezaron a surgir algunos que ya habían tenido experiencia de liderazgo político en otros partidos. Entonces, ellos quisieron tomar lo que tú estás hablando, ¿verdad? Esta es mi oportunidad. Aquí yo tengo que... Voy a montar Pero en es una el- cosa bien Ahora, personal el poder. solo voy a terminar con esto. Que cuando terminamos el movimiento, por eso un partido no debe matar su movimiento. Es lo que pasó con el FPLN. Perdió y mató su movimiento. Entonces, nosotros como Nuevas Ideas tenemos un movimiento que está vivo y estamos supervisando, estamos viendo. Pero se refiere a un movimiento como una institución aparte. Cuando ya el ¿o? movimiento entra a partido político, entonces ahí está la ley de los partidos políticos. Ya se pierde la horizontalidad y ya se ve la verticalidad. Ya hay un secretario municipal. Sí, Y del aparecen partido. los oportunistas. Sí, y algunos piensan de que pues, como secretario municipal estamos hablando del Gran Supremo, ¿verdad? Cuando realmente la filosofía de Nuevas Ideas en movimiento es el pueblo, son ellos los que tienen que nosotros tenemos que servirles a ellos. Entonces, o aparece alguien, yo estoy propuesto como alcalde, ¿verdad? Yo soy la autoridad. No, no es así. Entonces, pero la ley de los partidos políticos en este país enferma a los movimientos. Por eso tenemos que tener cuidado en esto. ¿Es comprensible? Entonces ya desde estructura los deforma De cuando forma, bueno, sí. quiere entrar, entonces tiene que jugar el sí. jueguito. ¿verdad? Y empezamos a reproducir lo mismo del PCN, lo mismo de los otros partidos, que la gente de Nuevas Ideas tiene que obedecer a este porque es el secretario departamental, porque es el secretario de La burocracia. nacional. No, hombre, eso no es así. Por lo menos nosotros no tenemos esas ideas, por eso te dice el compañero Guido de que nosotros no andábamos detrás de esas intenciones. No, yo lo que quería decir es que está Sí. en la naturaleza humana Sí, ver esas eso es oportunidades cierto. y Así está es. en uno de tener la presencia de mente, de decir esto no nos va a beneficiar. Si yo Así voy a es. arrear a todas estas vacas, mejor. Sí. Pero la gente no tiene ese. Es un autocontrol, porque a todos queremos que nos vaya mejor a mí. Sí. Eso es una cosa biológica. Negarlo sería una... Y qué bueno mencionar aquí al ministro de Agricultura. Yo lo respeto mucho a Pablo Anliker, porque él, teniendo esta figura, es sencillo. Dice, yo no soy el Supremo es el pueblo. Incluso en una intervención yo le dije a una señora, hay alguien que le puede lavar los pies, y son los que están ahí en la mesa. Y yo les pregunto a los de la mesa, y estaba el ministro, ¿alguien de ustedes que puede lavarle los pies a esta señora? Y dijo el ministro, yo lo hago. Entonces, estamos cambiando la mentalidad. Pero otros no, dicen, qué falta de respeto a la mesa, ¿verdad? Sí, porque tienen la misma mentalidad de los partidos anteriores. O dicen populista. ¿verdad? Correcto, sí. Entonces, entonces estamos viendo cambios que se van a ir dando y naturalmente que vamos a confrontar. Yo creo que sería obtuso no trazarlo a Nayib Bukele. ¿verdad? O sea, este cambio de paradigma de la figura del liderazgo. Sí. Ahora hasta Honduras dice queremos uno. ¿verdad? Guatemala queremos uno de esos. ¿verdad? Así es. Entonces, Ahí los tienen. Lo que pasa es que ellos no se han dado cuenta. Eso es lo que pasa. no, y también la voluntad no la tienen los que podrían serlo, ¿verdad? Exacto, sí, porque es meterse a un Una determinado- camisa así, ¿verdad? Una gran camisa. Ahora, pero mira, volviendo a lo que quería plantear sobre la cooperativa, ¿va? Y Sí. cómo hacer una parangón con lo que es el movimiento Nuevas Ideas. Eso fue, en Nuevas Ideas quisimos, varios de nosotros, hacer una directiva que fuera, digamos, generadora de líderes. Eso es lo que queríamos. Porque consideramos además, incluso la mayoría de los compañeros que estaban ahí, que eran jóvenes y todo eso, ellos consideraban, bueno, ahora es el tiempo de nosotros y no nos querían dar a nosotros el liderazgo. Pues está bien, dije yo, está bien.
no me interesa el liderazgo, pero me interesa aclarar conceptos, dudas y hacer que la gente supiera cuál era el camino. Y el primero era no dividirnos. Sí. Pero ¿qué pasó? Empezó desde el principio a haber prejuicios. Entonces yo planteaba la idea de que hay que hablar primero sobre los comportamientos personales, o sea, la base teórica de lo que es la mentalidad salvadoreña, el problema del salvadoreño. Yo, como tengo una mujer chapina y viví en Guatemala también mucho tiempo, yo más o menos entiendo lo que, por qué Guatemala no da el salto. Y le va a costar mucho porque está muy dividida la sociedad, peor que nosotros, Sí. está más fracturada. Eso es cierto. Porque ahí hay una cuestión de racismo grave. Aquí no, aquí nosotros Sí, estamos más o menos igual. no tenemos, sí, no tenemos esa mentalidad, ¿no? Entonces, pero en el movimiento se dio ese tipo de cosas, de prejuicios. Pero prejuicios de jóvenes, clase, ¿eh? de... Sí. Entre los Sí, jóvenes. de clase. De clase no tanto. Bueno, un poco, ¿va? Pero eso es una estupidez. Es una estupidez porque la diferencia de clase de nosotros realmente no es. O sea, una Pero cosa... era invertida. Es tan pequeña. Era invertida porque el problema de clase era porque se sentían tan bajos. Porque no éramos pobres. Exacto, sí. O sea, y eso, ellos no saben lo que es nuestra vida y lo que cuesta, por ejemplo, mantener un negocio, hacer. No entienden muchos de ellos, ¿va? Entonces, solo por la apariencia ya tenían una posición ideológica. Sí. Luego, las diferencias, digamos, de tipo religioso, ¿va? Yo siempre pues, planteé que no creo en ninguna religión. Entonces, eso, habían algunos ahí que siempre... lo tachaban de cierta no, sí, manera por... Ya estaban prejuiciados contra mí, entonces no pueden considerar ellos que alguien pueda ser un líder, ¿va? Si no cree en el Dios que él cree. Claro. Ajá, sí, sí. Entonces, habían ese tipo de cosas. Habían otros, por ejemplo, que eran muchachos profesionales que se habían formado desde una base muy humilde, ¿va? Y yo me daba cuenta, Pero por creo ejemplo, que en el caso de Hugo, por ejemplo, que llegaba con su carro, un carrito bonito, moderno, pero no se iban al origen de él, que era el mismo de ellos. Claro. Y Y en vez de verlo, ve, yo puedo llegar ahí también, sino que es una Exacto. cosa de... Sí, tener una actitud de pundonor, ¿va? Y decir, no, todos podemos llegar a hacer de nuestra vida una vida más digna y más satisfactoria, ¿va? Sin esos quebrantos económicos, ¿va? Sí. ¿Va? O Pero malas creo que eso es implicaciones un también. como síntoma también de que Luego- como no hay oportunidades, la Luego gente si ve la alguien- vida política como una Luego si oportunidad de... componerse la Había, vida. por Ajá. ejemplo, compañeras, por ejemplo, que eran muy activas en la cuestión de hacer cosas, ¿va? Muy trabajadoras y todo eso. Y Activistas. qué pensaban algunos? Esa lo hace por picársela, ¿cómo se llama? Ay, Dios. Por sobresalir. Sobresalir, todo eso. sí. Y digo yo, pero si alguien se está trabajando duro y se está moviendo para hacer que crezca el movimiento y todo, pues hay que dejarla, hay que ayudarle y empujarla. Ver cómo para que se le haga ayuda, más. en vez de ver Eso- cómo se le- Eso no me obliga a mí a elegirla como la líder. Correcto. No me obliga. Sí. Soy libre de decidir eso. ¿Cómo podemos hacer para que, porque se está hablando aquí de las personas con experiencia, ¿verdad? Y así como ustedes, ¿verdad? Y nosotros, el mundo de los jóvenes, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer para que la participación de los jóvenes sea genuina en la política? Porque por lo menos algunas personas que yo conozco o de nuestras edades, ¿verdad? La idea de meterse a eso es o una plaza, o ver qué negocios, cómo meto mis empresas en esos negocios, cómo componerme, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos garantizar que la participación de la juventud sea genuina, ¿verdad? Con valores que de verdad estén vinculados y interesados en
una transformación de la sociedad más que de componerse la vida. ¿Qué podemos hacer? Hay varios elementos. Por ejemplo, uno sería de que para estar en la política los salarios sean bajos. Es lo que habíamos habíamos pensado planteado, y hablado, Para que empezar, que sean bajos. no sean atractivos y que... Sí, pero que sí haya, digamos, premios, no premios, sino que más bien Incentivos. Incentivos. Pero eso no provocaría sociales, que y morales. eso no subiría los sobornos y esas cosas, porque como No, Esa es una idea, fíjate. tienen poder, tienen mucho poder, y por más que les paguen, siempre van a haber gente que van a querer ir atrás de ese poder. Y si vos estás ganando poco, te pones en una gran desventaja a un gran empresario que te reunís, vea, y hay una cosa bien... Mira, el que tiene dinero quiere más dinero. Aunque gane Sí. un montón, es que El que tiene fíjate, poco quiere dinero. El dinero es como un demonio. O sea, ese va a corromper al que esté dispuesto a eso. Dinero maldito, No dijo Alberto importa, Laferrere. Sí. no importa Pero si la tú ganas estructura poco o propicie mucho. para que porque si yo digo que, o sea, estoy de acuerdo que no tienen que ganar 1.500 pesos por ir 2 veces a medio levantar la mano, Sí, vea. no, Eso es yo creo que ridículo, debe vea. ser más adecuado al trabajo que se hace. Claro, claro. Ahora, representativo del Pero trabajo. todo arranca de una filosofía, puede ser ideológica, llamémosle, de base de estructura. Porque la idea que se está dando es fantástica, pero tiene que haber una base de estructura. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, yo creo en las escuelas. Escuela de agronomía, escuela agrícola, allá por el norte, no aquí en Chachuapa, hay que mandarlas allá. Escuela tecnológica aquí por el sur, reunir a todos los mecánicos. Las escuelas políticas, en donde los jóvenes deben de irse a educar ahí, hacer este tipo de pláticas. Esto es lo que hacíamos nosotros en la escuela política. Sí. Y así arrancamos con los temas propios, y los jóvenes se fueron endulzando, se fueron diciendo, yo puedo participar en esto, yo tengo la capacidad, porque esa es otra cosa. De que si hay un académico y ve que alguien no tiene ni bachillerato, pero tiene la facilidad de poder dibujar, de poder entender el drama o el problema, el dolor que está teniendo el pueblo salvadoreño, como lo hizo Nayib, entonces empiezan los grandes conflictos. Porque el que tiene colgado su título ahí cree que por el hecho de tener un título, no estoy en contra de eso, porque yo lo tengo también. Pero lo importante de educarse no es para poder pisotear al otro, es para poder levantarnos juntos. Como ustedes dicen, darnos la mano y empezar a cómo podemos salir de esto. Cosas bien sencillas, por ejemplo, reunir un grupo de jóvenes en la mañana. ¿Sí? Si tenemos una estructura de una escuela política, y esta escuela política está conectada con el Estado, porque también estamos hablando de un Estado con una tendencia de ayuda mutua, es decir, de velar por el bienestar de todo un pueblo, que es lo que se ha estado pretendiendo hacer. Entonces, se reúne un grupo de jóvenes que no tienen trabajo. Ahora, no Sí. estoy de acuerdo contigo en eso. Veamos. Es que una escuela política sí no tiene que ver el Estado. Sí, porque hay indoctrinación. Yo lo vi suceder en Argentina, Ahí, fíjese. sí, eso Ahí... no, yo no creo que sea bueno eso. La escuela política precisamente tiene que estar aparte de todo el sistema para estar con los ojos bien abiertos para verlo, ¿no? Sí. Y eso sí, el Estado sí puede tener, digamos, la obligación de dar un apoyo económico o por lo menos del lugar donde reunirse y todo eso para que no les cueste. Bueno, las escuelas Puede ser. políticas... Subsidio y cosas así, Un subsidio obligatorio, no por pertenecer a ningún partido, nada, sino que sea que la alcaldía tenga que construir un espacio para que se reúna la gente. Lo que le llaman, Bueno, ¿cómo le llaman esos lugares donde se reúne la gente en un pueblo? ¿Cómo se llama? El salón de uso ¿Casa público. comunal? O una casa común. O una casa comunal. Ajá, correcto. Un espacio. Un Sí. espacio. Ahora, cuando yo hablo de las escuelas políticas, naturalmente están relacionadas con una tendencia política, valga la redundancia, en el gobierno local. Tienen que estar conectados con las alcaldías, tienen que estar estudiando también qué es lo que está pasando. Ahora, estas son las que nos permiten a nosotros el poder abrir los ojos, entender y no ser manipulado. Ahora, cuando yo ponía un ejemplo de traer jóvenes para que ellos puedan
lo que aprendieron en la escuela política, por ejemplo, de el bienestar de una ciudad, que se mantenga limpia. Darles un incentivo, como tú decías, a estos jóvenes para salir en la mañana a limpiar la laguna, a limpiar las canchas de básquetbol, los centros recreativos en los cantones, en las colonias. Entonces, todo eso necesitamos reactivarlo. ¿Por medio de quién? No vamos a buscar a Nayib para hacerlo, vamos a buscar las alcaldías, ¿verdad? Pero como aquí se ha politizado, naturalmente que la alcaldía lo hace ya con un emblema del partido. Y solo capaz a su gente. Así es, sí. Por eso las escuelas políticas no tienen que tener emblema, llamémosle. Sí. Sí. Tienen que ser libres. Sí. A eso me refería. Yo creo que también hay una crisis de motivación, porque creo que los jóvenes como nosotros, mira, a mí me pasó, yo pasé 25 años deseando nada más que irme de este país, pero era lo único que yo quería. Yo pasaba diciendo esto, la razón por la que me va mal aquí es por el país, yo soy el mejor, ¿verdad? Sí, no, es válido. Sí, así. Qué bueno que piensas. Y entonces me fui y vi las cosas armadas ya, vi lugares con infraestructura de cultura, vi lugares y lo veía, no son tan diferentes a donde yo vivo, ¿verdad? Y lo que falta es una voluntad política, empresarial y cultural de la gente para hacer las cosas. Sí. Yo creo que si la gente lo pudiera ver, tuviera el ejemplo así como yo lo vi, pero yo tuve que ir 8.000 kilómetros a saber cuántos, ¿verdad? Y cuando lo vi me di cuenta, o sea, no lo pude haber, siento yo que no lo pude haber entendido, ni comprendido, ni aprendido de un libro de otra manera, sino que lo tuve que ver funcionar con mis propios ojos y ver, no sé, el montón de negocios pequeños funcionar alrededor de la cultura, y la gente le daba su lugar al empresario pequeño, ¿verdad? Y eso, imagínense, en momentos súper de crisis de Argentina, que estuve allá, ¿verdad? De los momentos de inflación más terribles. Pero aún así había una cultura que ya se había desarrollado, que yo decía, pues mis hijos van a ser así. Dije, cuando yo estaba allá y veía a los jóvenes y todas esas cosas, decía, yo soy como los papás de estos bichos. Y mis hijos van a ser así, porque en 50 años o 30 años ya se van a haber desarrollado estas cosas. Pero creo que aquí vivimos una apatía tan tremenda que como no podemos verlo, no creemos que es posible y no creemos que vale la pena moverse, ¿verdad? Sí. Correcto. No hay referencias. Sí. Eso, no hay referencias. No, y no hay. yo Ni creo que motivaciones, ¿verdad? debería de haber alguna manera de poder traerle un incentivo, poquito, a hacer Pues de eso es precisamente... aldeíta, una aldea Pues de de algún eso- lado, no sé, alguna cosa, vea. Pues de eso es lo que hay que hablar, y esa es la obligación que tienen todos aquellos los intelectuales y todas las personas que hayan salido, incluso salvadoreños que no tienen mucha formación, pero fueron a Estados Unidos, trabajaron allá y regresen. Y Vienen con otra mente, Oye, vea. allá es otro mundo y hay que hacer algo así por acá, hay que aprender a trabajar bien, todo ese tipo de cosas, Claro. ¿no? Yo creo que lo que hace falta es volvernos a sentar y platicar sobre todas esas cosas. Sí. La cuestión de lo que pasó en Nuevas Ideas, ese es un tema que hay que hablarlo Hay que con hablarlo. gente que estuvo dentro de nosotros Sí. y agarrarnos del chongo de verdad y decir las cosas con seriedad y Con veracidad. con veracidad. O sea, a calzón quitado, como dicen, ¿no? Todo, para que aprendamos de los errores. Porque Sí. ahorita hay gente, por ejemplo, en Nuevas Ideas que está trabajando para el proyecto que tiene Nuevas Ideas en Chalchuapa y está desconectada de la gente. ¿Y hay proyectos? Pues nosotros los tenemos. No, pero el proyecto, Sí. digo, el proyecto de llegar a la alcaldía. Sí, Ese es va. el proyecto básico. Sí, ¿verdad? sí, Y no hay sí. ni siquiera una, digamos, plataforma. una plataforma que te digan qué van a hacer. Y ustedes han visto así, pongámonos así, han visto alguna propuesta. ¿Qué es lo que van a hacer? Algo. Nosotros hicimos propuestas de hace ratos Sí. de lo que debería ser el trabajo de las alcaldías y todo lo que se puede hacer. Pero ahorita la opción que tenemos, digamos, lo que nos tocaría. Bueno, los que están, no vemos nada. los que que están no. dirigiendo actualmente Nuevas Ideas, que se supone que democráticamente fueron electos, cosa que yo lo digo, no fue así. No fue así. Sí, no, démosle de De una hecho, vez, no ¿verdad? fue. Sí,
Yo soy claro y pelado en ese sentido. Pero sí, yo soy Ahora, claro también que cometimos- la culpa la tuvo la gente de Nuevas Ideas. Sí, correcto. No los que están ahí. Los que están ahorita sentados en la cúpula de Nuevas Ideas Chachuapa, ellos tuvieron la oportunidad que se las dimos así. Cierto. Y Y la debería... tomaron. ¿Y por qué fue? Por falta de organización. unidad. de unidad. Falta El de río unidad. revuelto, Sí, el- pero pues, aún así... Lo que vos decís. Es lo que yo decía, que vieron el pero- trono y pero- dijeron, pero- ¿no? pero Las aún debilidades. así, fíjense de que les he estado hablando desde el domingo pasado de un evento que se dio, que se inauguró con el ministro de Agricultura, que él ya bautizó la cooperativa en la zona del norte, que fue una de mis propuestas en estos eventos internos. Y este grupo de Nuevas Ideas, fuerte por cierto en el norte, ya esta propuesta ya está clara, pero no es directamente de los que están sentados en Nuevas Ideas, es de lo que nosotros hemos venido trabajando. Mire qué interesante Sí. eso. Entonces, Interesante. claro, la gente, pero nosotros los invitamos. Pero tuviste que ir hasta allá arriba. Sí, sea, que tiene que Y como dicen, tiene- a palo dado ni Dios lo quita. O sea, ellos ya están allí. así es. Sí. Ese es el problema. Sí. Que ahorita nos toca a nosotros 3 años de trabajo organizativo, Así es. ¿verdad? Y hacer la... Para retomar nuevamente el camino que debió haberse tomado, ¿verdad? Pero ya, por lo menos conocimos a los que fueron los más, digamos, los más evidentes que trastornaron esta situación. Sí, se volvió complejo. Vendrán otros, porque así como, como tú decías, ¿no? De que en una cooperativa, bueno, siempre va a haber gente que no va a estar de acuerdo y que va a querer hacer daño o tomarse el poder de la Claro. cooperativa. Eso sí, siempre va a aparecer, pero para eso tiene que haber, digamos, dentro del colectivo, una forma de rechazarlos. Claro, Sí. de blindarlo de eso. Pero es obligatorio, cosa que no hicimos en Nuevas Ideas, Sí. es trabajar la cuestión no ideológica ni política, sino la cuestión cultural. Cultural. que ¿Cuál era es la base. cultura del Educación. de la Dentro cooperativa? de ¿no? exacto, dentro de esa cuestión cultural del trabajo, del comportamiento, del ser, ahí entonces descubríamos fácilmente de qué estaba hecho cada uno. Pero empezamos a trabajar esos puntos, ¿te acuerdas? Pues sí, que hablamos pero- sobre educación y cultura. Pero Claro. los que tienen algo que temer, que mostrar, son los primeros que van a decir, no, esto no me gusta, vea. ¿Por qué se van a desenmascarar, Y vea? de hecho Sí. así fue. Fueron los que más se opusieron al trabajo de estudio político, de Correcto. ¿cómo se llama? De aclarar conceptos, ¿verdad? Todo eso. Entonces, hay que... Lo que pasa es que se requiere... ¿Y no cree nos que es hizo mejor- falta- tal vez nos hizo falta a nosotros tener un grupo más fuerte de gente pensante. Sí. Eso es muy importante. ¿Y no cree que ahora es más fácil Ideólogos. solo crear otro vehículo? Lo que necesitamos es que la población joven, que sabe que necesita participar en política, se acerque, porque si hubieran... yo invité mucha gente pensante, incluso mi hijo lo invité, ve ahí, papá, a mí no me gusta la cuestión de la política. Es que Le digo yo, un- pero tú eres un buen muchacho, un muchacho que te gusta pensar y que no eres oportunista. Correcto. Necesitamos gente como tú. Alguno de tus amigos, y viendo a todos los amigos, no. Tal vez uno de ellos. Pero Uno de ellos. es que vaya, digamos. Es que uno ya está prejuiciado. No, y también es bien difícil porque Te vale la pena. ¿Por qué? Porque los conozco. Porque ya hice esa catarsis ahí. pero hagamos el ejercicio de que, digamos, su hijo con buenos valores, no es oportunista, tiene una visión más cooperativa de las cosas, se va a enfrentar a 5 tiburones y no va a tener las herramientas para poder defenderse contra los 5 tiburones. No, pero tú estás hablando de una cuestión, digamos, que es lo que nos pasó a nosotros. La falta de suficiente gente que se opusiera a los oportunistas. Pero yo lo que le quiero explicar es por qué, digamos, existe Bueno, esa... ustedes. Digamos, yo no me metería, yo no podría, porque lloraría todas las noches, vea, de todos los conflictos y de todas las cosas que tendrían.
No quiero, no vale la pena. Pero es que es Pero es obligación tuya. Sí. No, una esto es mi obligación, yo soy social. un comunicador. Sí, pero esto es político. Es No, que hay un problema. Electoral, bien serio. digamos, yo electoral Sí, o digamos No. partidaria, o esas cosas yo no me puedo Pero- involucrar. No, está bien, pero en el movimiento sí. Sí, Porque ahí no tienes sí. ninguna obligación. Ah, pues sí. Tienes que estar. Pero sí, la obligación social, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos hacer? Participación social que es bien determinante en un país. Y este es el planteamiento en que, por ejemplo, ya muchos religiosos ya están saliendo de esa área porque saben perfectamente que su voz es válida, es necesario que participen en política, porque es una nueva forma de hacer política, que era el punto de nosotros, ¿o no era así? Claro. O sea, la nueva forma de hacer política es tu participación. Es válida tu participación. Tú eres el que manda. No es el que se considera que está puesto en una posición de dirigir. En Ahora, términos conceptuales eso es verdad, pero en términos prácticos... pues el pueblo tiene que hacerlo práctico. Y eso es lo que está despertando ahorita. Sí. Mira, en Francia, yo lo he dicho varias veces, de que cuando una persona está en el gobierno, un gobernante o un empleado público, comete un error y es corrupto, el pueblo sale a las calles, estos tiemblan, los políticos tiemblan, ¿sí? Porque saben perfectamente que es el pueblo el que tiene la autoridad. Ellos son los soberanos, ellos son los que mandan. Aquí no, y todavía hay algunos por ahí que tienen un supuestecito en las secretarías, que se consideran los jefes, los autócratas y los que mandan, cuando realmente aquí en nuestro país, los políticos corruptos, el pueblo sale, pero el pueblo tiembla. Entonces, eso queremos cambiar, que el pueblo salga seguro, como lo estás haciendo tú, como lo estás haciendo tú también, Aníbal. De esa manera, el corrupto va a decir, aquí la cosa se está poniendo mero fea. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con todo ese montón de diputados de la Asamblea? Están Ya jugando tiemblan. con fuego. Ya tiemblan porque saben que el pueblo está saliendo y se está manifestando. Y se van a dar cuenta este 28 de febrero. Sí. Así de que ese es un planteamiento. Por eso nadie puede decir, yo soy apolítico. Eso no existe. Pues no. No existe. No existe. Así de Pero sencillo. capaz Y dice que hay esa una- manifestación, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con la falta de conocimiento de todo lo que es la política en sí. Pero es un problema de Entonces, semántica, sí. pienso yo. Es una cosa de la palabra política que no significa como la usamos. Nosotros estamos acostumbrados a usar la palabra política Como cuando- sinónimo de partido. como ¿verdad? sinónimo de y partido politiquería, y, partidaria. y cosas Hay muchas electorales. muchas palabras. El amor. La palabra amor se usa para el enamoramiento. Bueno, Para la pasión. pero necesitamos tener los conceptos claros para saber de lo que estamos hablando. ¿Vea? Exacto. Entonces, A eso me refería yo cuando quería yo que se trabajara la cuestión de los conceptos. Sí. aclarar bien las cosas, para que la gente entienda muchas cosas. Es más, hasta las palabras así vulgares y exageradas, ¿verdad? De usarse mucho, cuando se usan demasiado, hablar sobre eso, por ejemplo. La jerga. La jerga. Está bien, se usa de vez en cuando, está bien para a veces hacer más fuerte una declaración, pero ya usarlo como una cuestión coloquial, ya es una cosa que ofende a mucha gente. Entonces eso es parte de lo que uno puede hablar, de lo que es la cultura, por ejemplo, en El Salvador. Entonces, eso tenemos que cambiarlo. Sí. Tenemos que cambiarlo. yo no estoy de Y acuerdo. se puede cambiar. Porque creo que la jerga es una riqueza cultural que acá no se aprecia. Fíjate. Sí, pero la intención es lo importante, es de cuando está bien. Entonces las palabras no son lo está bien culpable, usar o sea, la jerga, era- Pero eso parece pobreza. Es que Pero- hay una cuestión, si en sexto grado le enseñan a uno No, pero en dice que- idioma nacional el lenguaje técnico, el lenguaje vulgar, que es el vulgar es el común, el que vemos en la calle. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Vos qué hongo? ¿Para dónde vas? Pero ¿Qué hongo? la jerga es un lenguaje específico de las cárceles y de los centros, de los chupaderos, llamémosle, ¿verdad? Pero está Sí, así con el arte sí, la jerga, o sea, no se puede separar. ese es otro Y con tema. el arte
Ese es otro tema. Claro que sí, claro Yo- que sí. Ese es otro tema. Es así como el arte. Miren los movimientos como el hip hop, miren los movimientos, esas son cosas que Pero esos son deformaciones. no son deformaciones, son Como Manu Chao, la jerga Por es eso la el materia mensaje- prima para sí, esas pero cosas. el mensaje que lleva, por eso se vuelve una pobreza desde el punto de vista emocional. No, pero es que están haciendo una generalización del hip hop como algo negativo. Mira porque- nuestra juventud. Pero es que no, nuestra espérese. juventud, cuando ellos hablan, no encuentran vocabulario para poder expresarse. Ellos nada más Pero eso no es utilizan- problema de la jerga. Sí, pero la jerga es un vocabulario naturalmente pobre, en donde ellos quieren expresarse para poderse hacer sentir. Ahora, nosotros, como llamémosle, que manejamos otro tipo de lenguaje, es necesario también el poder hacer esta combinación, porque el cerebro tiene esta combinación elástica, puede hacerse. Porque yo no quiero que se quede mi hijo solamente hablando jerga. Quiero que sea también, que hable vulgo, que hable técnico. Yo creo que Salvador se refiere a que ciertas expresiones artísticas usan recursos lingüísticos, ¿verdad? Y que son unas como- y se auxilian a veces, por ejemplo, de expresiones que son muy comunes en sus grupos sociales y en sus Sí, células. como el trompudo. Sí, No sé si cosas No, y- pueden y- ser. hay algo que sucede- Ahora, el uso normal, urbano de ciertas expresiones, como que ya eso ya viene normado por la moral, la ética, que me Miren lo que parece pasa- ofensivo a mí. Pero miren lo que Ah, pasa, miren lo que interesante. pasa con la deformación del lenguaje que ha sucedido en los últimos 10, 15 años. Más, Los sí. salvadoreños, primero porque crecimos viendo en la televisión los programas mexicanos. Digamos, cuando yo estaba en los 2000 se escuchaba mucha tonalidad mexicana. Verduleros. Después fue cambiando, ahora son más colombianos, ahora los niños más indie, más artísticos Cierto. están imitando a los argentinos. Cierto. Y estamos olvidando esa riqueza mire, yo aquí, viviendo aquí en Chalchuapa, yo todos los días le digo a mi mamá, ¿y eso qué significa? Son palabras que nunca había escuchado, que para mí tienen una música que ya es puramente artístico y estético que yo siento que se necesitan conservar, como la literatura de Salarruega. Ajá. Como Fíjate que Salarruega. yo tengo un amigo que es el que nos traía a nosotros la horchata, buenísima la horchata, y desgraciadamente él ya está viejo y está un poco enfermo. Yo creo que ya dejó de hacer eso y los hijos, como ya todos son profesionales, ya le dicen, papá, ya no trabajes, hombre, nosotros te vamos a dar todo, porque es bien agradable este tipo. A mí me encanta hablar con él, da lástima que ya no viene, ¿verdad? Porque hablar con él era eso, estar escuchando ¿cómo se llama? Las conversaciones que tenían los niños Correcto. en los cuentos de Los barro. cuentos de barro de Gracioso, Salarruega. vieras, pero ese lenguaje me parece maravilloso. Sí. Pero eso es jerga. Sí, pero estoy hablando Em. de cuando se usa en exceso Yo digo vulgo. las palabras vulgares. Sí. Como ahora, por ejemplo, hay música que usa palabras como te voy a hacer en por atrás. Pero eso no culpen a las pobres palabras, porque las palabras no... Todo ese tipo de cosas, o sea, no abonan en nada a lo que es el arte, al contrario, lo denigran totalmente. Así es. Claro, Sí. estoy completamente de acuerdo. Me parece. Ahora, la jerga salvadoreña, a mí me parece que es buena y además es parte de nuestra identidad. Es súper ocurrente, súper chistosa, es Sí, súper... muy bonita. Hay un personaje que sale ahí como youtuber haciendo parodias de situaciones. No me acuerdo cómo se llama, el Ponchito, no sé cómo se llama este tipo. Que habla, pero puro salvadoreño, ¿va? Y yo tuve un trabajador, no era mío, sino que era del MOP, cuando estuve en las instalaciones allá del Maferret, de apellido Valmore se llama él, tipo alto, así, moreno, típico guanaco. Vieras qué gracioso escucharlo hablar. Yo siento que hay que Y no era escribirla, vulgar, no era así de usar mucho las palabras De ofender. hijo de tantas, No, o maje, o usar Yo creo que un ejemplo bien... palabras peyorativas, no usaba casi nada.
yo creo que un ejemplo Entonces, medio la burdo, jerga. pero Era jerga. Era su jerga. Es un vulgo. Es que, bueno. Bueno, ¿y por qué los son malas conceptos- las palabras? Pues, ¿por qué es que hay unas palabras que son consideradas malas palabras y otras son consideradas buenas? Es por la intención. ¿A, nada más. a dónde Sí, está? esa es ¿Dónde la está? intención. A mí me parece, por ejemplo, mi hijo, con todos sus amigos, vos maje, que no sé cuánto. Sí. Esas palabras. pero eso creo que es generacional Por ejemplo, ya, o Es sea. generacional, ciertamente. Pero en el tiempo de nosotros, maje se le decía a alguien por ponerlo, Este es bien o sea, maje, ¿verdad? Sí. este Un maje, estúpido, un este bobo. maje que cree. Ujú. Hoy no, hoy se usa Hoy es así. normal. Bueno, ahora hasta se dicen, mire papito, al amigo, ¿va? Ujú. ¿Qué tal vieja? Vieja, ajá, ¿qué dice Por vieja? ejemplo, hay un... A mí eso me parece genial, Sí, chivo. existe no sé si es un audio de un locutor salvadoreño que expresaba la palabra puta. Ah, puta, ese chamaco es cosa seria. Ah, sí, somos Sí. salvadoreños, ya hace años. Sí, de hace tiempo. Tiene multiusos, Sí, ¿verdad? exacto. Tiene- Entonces, a veces la palabra lleva otro trasfondo. Es la intención con la que se plantea. Sin embargo, es una palabra misógina. Sí. Y eso debe desaparecer. Yo creo que no. A mí me gusta Es que, decir, mira. este hijo de la gran puta. O sea, tiene. Casi mete el gol, ¿va? Y si Sí. digo, hijo de la gran puya. Pues sí, No y, tiene. y vas a ver que va a desaparecer. Si en El Salvador Creo que el sí. trabajo digamos, de desarrollo de la sociedad que se supone que se va Yo creo que deberíamos a dignificar lograr, a las putas en vez de Vas a quitar la ver, palabra, ¿me Es entiendes? una expresión de querer, bueno, depende, por eso la entonación. ¿Verdad? ¿Para dónde vas? Y el contexto, A hablar ¿verdad? con el hijo putón. Sí. No, hombre, ese hijo de putillas, cosa seria para hacer escultura. ¿va? Bueno, es como Es ir. decorativo, Sí. me parece a mí. Más bien, más No, bien. yo la uso, Sí. pues sí, porque estoy deformado dentro del medio. Pero creo que el problema no son las palabras, o sea, no tenemos que... No, que yo Es la intención yo he y- llegado a entender realmente que esa palabra es misógina. Porque... ¿Por qué? ¿Por qué no es, peyorativa, por ejemplo, prostituto? puto es peyorativo. Puto en México sí, bueno, es una Pero también referencia puto de a- prostituto es peyorativo. Existe, sí. Es peyorativo. Pues sí, pero no se usa. No, No generalmente se no usa. se ¿Por qué? usa. Porque es más fácil, es como en México, mira. Pero ¿sabe por qué? Porque no se ejerce mucho la profesión, por eso no se usa. Allá Si hubieran en el México montón de dicen- putos, los denigraran igual que denigran a las putas. No, un trabajo. Pero es por la naturaleza del trabajo, no es porque si viene de hombre o de mujer. Imagínense, estuvieran como son los salvadoreños, tomando todos pilsener. Un maje es, no sé, abogado, el otro es trabajador de limpieza, digamos. Pongamos todos los estratos socioeconómicos. Y hay uno que es puto. Le van a caer todas a ese, todas. No, o sea, yo- en el intercambio Bueno, de... el hombre, pero fíjate que el hombre que Y si fuera mujer sería igual, Bueno, sería no, igual. fíjate que punto social. yo creo que es diferente, que el hombre que, por lo menos en esta sociedad machista, ¿va? El hombre que hace eso, ¿verdad? Sí, digamos que se vende y vive de eso, hasta visto, ¡ay, qué chivo! No, ¿va? hombre, porque que es vive mentira de que las eso, clientas y son que- súper bonitas, ¿no? Te pagan una vieja todas reventadas porque... No, yo me refiero o sea, a la se idea. sabe, se sabe la naturaleza del negocio, porque es denigrante el negocio de vender tu cuerpo por dinero. Por supuesto. Yo creo que de ahí viene la raíz de la Estamos peyoratividad. tocando ya problemas. La sociedad machista es la Como que los gigolos, los gigolos. le da ese lugar a la mujer y que se desenvuelva más en la profesión y por eso tiene más presencia en el léxico. Pero no creo que sea... O sea, en la sociedad machista no es la palabra y la profesión, digamos. Porque regresamos al punto en que iniciamos. ¿Qué hacer para que hayan cambios profundos en nuestro pueblo? Y uno de esos sería no que desaparezca, sino que haya un nivel cultural más comprensivo y de La altura para poder resignificación, entender. una Por cosa así. ejemplo, en Holanda existen kioscos en los parques en donde el drogadicto carga su tarjeta, que si él necesita su cuota, ¿sí? Llega allí, la presenta y se la ponen y anda tranquilo. Aquí
Si vemos un cipote ahí en la esquina echándose un puro de marihuana, no hombre, es una gran alarma, ¿verdad? Entonces, estas situaciones sociales o psicosociales es lo que necesitamos trabajar. Y Y, lo la mismo con palabra la- que tú ocupaste, me gustaría que el público pudiese también participar, que es el estereotipo y también la palabra que tú ocupaste es el prejuicio. Prejuicios, sí. Ya. Si empezamos a trabajar con los prejuicios, entonces vamos a ir viendo cambios profundos. Qué interesante, fíjese. Creo que sería, de verdad, es creo que de los problemas más grandes de nuestra sociedad, fíjese. Los porque- prejuicios. Sí, sí. Y hasta se ve en cómo nos tratamos. ¿Ve? En todos los grupos hay un gordo. Decirle al gordo, no sé qué. O decirle al negro. O al chele. Sí, Es que como- por eso son importantes las De un palabras. solo, el prejuicio de quién sos vos en tu apariencia denomina tu identidad, ¿verdad? Sí. Sí. Y ahí ya sos el gordo, ¿verdad? Sí. Y yo me he dado cuenta que en los grupos así de gente como yo, gente que nos graduamos del colegio y nos seguimos llevando, etcétera, etcétera, siempre había uno que le decían el gordo. Pero ya a los 25, 27, el maje ya no era gordo. Ya no. Ya había pasado su... Pero el nombre le quedaba y le decían el gordo todavía. Y él no podía escaparse de su... Y él se sentía bien con eso. del prejuicio que le hicieron y le dijeron, va, esto es tuyo. Y El bautismo, Ajá, ahí Ya. está, vea. Pero eso tiene consecuencias también, ¿verdad? En la Claro, psicología de sí. la persona. Claro. Que les afecta Sí. bastante. Y por eso es que no es bueno. O sea, la sociedad tiene que educarse. Y, Ese y es el el punto. papel del nuevo gobierno en cuestiones de educación, aún no se escucha mucho de eso, ¿verdad? Y que deberíamos de haber iniciado ahí, porque nuestro planteamiento, ¿cuál era? Cambios profundos en educación y cultura. Ah, sí. Si no los hay, No. porque todo el mundo está pensando en que el foquito de allá de la esquina, en que la calle no sé qué, esas son infraestructuras. Sí. Le guste o no le guste, quien llegue al poder, a la Es una presidencia obligación. o a la alcaldía, tiene una obligación de hacerlo. No tienen por qué incluso ni mencionarlo. Ni mencionarlo, sino que lo que deben de hacer es qué propuestas existen profundas para hacer cambios en la educación. Especialmente hoy con este problema de la pandemia. ¿Cuántos En niños? la alimentación. La alimentación, ¿sí? Entonces, eso es lo que necesitamos profundizar y hacer estos focos, esto que estamos aquí, que no solamente sea que Cambiar las haya malas muchos costumbres. más. Cambiar las malas costumbres, ¿va? Sí, también. Educar, ¿verdad? Sí. En la Socializar labor, también, sí, porque sí. no podemos socializar sanamente aquí. Bueno, hoy con la pandemia creo que la socialización sufrió mucho nuestro cerebro. Como experto en mi materia, el cerebro humano necesita estar en contacto con otro. Sí. Socializar es la palabra socializar. Ah, pero estaban Sí. conectados a través de las redes Sí, sociales. pero no era suficiente, porque la concatenación, se llama concatenación a ese funcionamiento que hay en el cerebro, por eso se llama cerebro en acción, porque podemos coordinar todas los estímulos que se están Sí. dando, pero dentro de casa no se daba completamente. Por eso empezaron a haber problemas profundos con los hijos, con los padres y con los tíos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hoy es el mejor momento, aunque no hemos salido totalmente de la pandemia. Y viene más fuerte todavía. Si estamos viendo ahorita que en Europa está cerrado las fronteras y nosotros aquí estamos como que no ha pasado nada, ¿verdad? O que no va a pasar nada. Entonces, Gracias a Dios, la verdad, porque... gracias a Dios, sí. Y en esta medida creo que es bien importante, yo voy a concluir en mi participación, que la educación y la cultura tienen que ir de la mano y es lo primero que hay que hacer en un gobierno local o estatal. Porque vamos a caer en lo mismo. Nos ponemos primero los zapatos y después los calcetines. Así y es. eso no va a servir. Así es. Sí. Sí, primero Ahí eso. termino. Ese debería ser el planteamiento fundamental, porque todo lo demás es del diario, ¿verdad? Ok, Esa es la sí. obligación de la alcaldía. Sí. Pero no tienen, la gente que va ahí, ay Dios, yo no sé cómo se atreven a eso, si a mí me da pena hacer algo que sé que no tengo experiencia en eso, y esa gente se mete sin saber nada, ni siquiera ponerse los calcetines. Eso es verdad, fíjate, no les da vergüenza. tienen competencia. pueden decir, vaya, yo me... Ni yo- credenciales. No, sí, no les da no les da vergüenza decir... Yo, a mí me dicen, por ejemplo, mira, me puedes hacer, no sé, una pieza de tal
de tal cosa, un retrato o alguna cosa. Ah, mira, yo los retratos no he trabajado mucho en eso y he aceptado y sufro. Gran problema. Tratando de hacer Camisa de como- 11 varas. Es el experto, pues. Ese es el otro prejuicio, ¿va? Ajá, uy, a ver. Sí. Pero esa gente no. Esa gente no. Le dicen, oye, ¿puedes armarme un carro? Claro que sí. Sí, hombre. Aprender, Y te vas, aprender. oye, empiezan a preguntar, bueno, ¿quién puede ayudarme? Sí. No. Bueno. Vaya. Bueno, aquí vamos a terminar. Ya hablamos un montón de cosas, ya hasta nos extendimos en cosas que Pero eso siempre- es bueno. Siempre tienen que ver, ¿va? Pero Sí. me alegra, estuvo muy bonita la Muchas plática gracias. y hay muchas cosas que, bueno, los chalchuapanecos también invitados a que puedan venir a exponer y, bueno, a disfrutar también de este coloquio. ¿va? Sí, Que de le café. llamamos Cusca Charlas. Sí, muy agradecido, Sí, ¿verdad? esperamos que se repita. Sí, Gracias, Hugo. Para la próxima que podamos, te invitamos otra vez. Gracias. Me encantó la contradicción. Sí, Porque ¿verdad? ese es encontrar la verdad. Y me imagino que ellos. la dialéctica, ¿verdad? Sí, La dialéctica, sí. Tesis, de eso se antítesis. trata. Espero que estés en una cola un poco lejos para que venga más gente, ¿va? Vamos otra vez, porque si no viene nadie, vamos a tener que ir. No el otro miércoles, don Luis. Toda la semana lo van a Si ver. no viene nadie, entonces empezamos a hacer aplicaciones acerca de la palabra tiene poder, como también los hechos. Entonces, esta es la palabra y tiene poder y va a hacer cambios en los jóvenes. Está haciendo cambios ya. Entonces, vienen los hechos. Claro. Hombre, con 5 jóvenes que vengan y nos vamos a pintar cruces o nos vamos a pintar casas que alguien necesite, que no tiene ni para la pintura, ni mucho menos para pagar un pintor, pues vamos nosotros los jóvenes, ¿verdad? Yo soy joven. Y vamos a pintarle de choto, pues. De rosado chalchuapa, ¿o? De rosado también sería. Bueno, pues muchas gracias por la Bueno, invitación. muy agradecido. amables.